buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar del Aspen Institute. El jueves 23 de abril del 2020, The Aspen Institute México llevó a cabo el primer webinar de una serie que abordará los desafíos del COVID-19, así como temas coyunturales en la vida de nuestro país y el mundo. Ciertamente uno de ellos en estos momentos es la pandemia que sacude al planeta, y vamos a tener una sesión de 1 hora y media. El webinar titulado Desafíos COVID-19, Salud y Economía, ¿existe punto de equilibrio?, contó con 2 invitados de primer nivel. En el Instituto Aspen de México, quisiéramos provocar un mayor diálogo sobre este tema para producir un mejor entendimiento que nos permitiera tomar las decisiones más equilibradas. El doctor Carlos del Río, presidente del Departamento de Salud Global de Hubert en la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory, quien compartió una visión global de la crisis sanitaria, así como de su impacto en nuestro país. Esos 3 factores se agregan a que tienes un virus que tiene 2 características importantes: una transmisión por vías respiratorias y una transmisión que ocurre con personas asintomáticas pero ya infectadas, o levemente sintomáticas o presintomáticas. Entonces yo puedo estar aquí perfectamente bien, pero puedo estar en una reunión ya transmitiendo el virus. Y la segunda es que sabemos que este virus, como muchos otros coronavirus, se transmite por objetos inertes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo toser sobre mi mano, después mi mano la pongo sobre una mesa o sobre una agarradura, una manija, una puerta, después vienes tú, tocas la manija de la puerta y tú te tocas tu boca y te contagias. Es decir, no requieres una exposición directa a la persona. Y el doctor Santiago Levy, reconocido economista mexicano, ex vicepresidente del BID y ex director del IMSS, quien habló de la problemática económica y de salud que vive México y el mundo a causa del coronavirus, así como algunas ideas de acción para salir de esta difícil etapa y la grave crisis económica que vislumbra. Este es un virus que, para poder reducir la tasa de reproducción, que el doctor del Río comentaba es alrededor de 3 en promedio, a un número inferior a 1, esto es, que una persona infecte a menos de una persona y entonces eventualmente desaparece. Para poder hacer eso, se requiere un confinamiento generalizado de toda la sociedad. Y la implicación económica es que se requiere una recesión. Este lenguaje no se usa, pero de facto es lo que está haciendo. Y por primera vez en la historia económica contemporánea, los gobiernos están induciendo una recesión económica a propósito. Y estamos viviendo por primera vez una interconexión entre la salud y la economía que no se había vivido nunca en ningún país del mundo y que es totalmente novedosa y que en México es importante que la entendamos bien para el conjunto de medidas que siguen adelante. Teniendo como moderador al embajador Enrique Berruga Filoy, director general ejecutivo de The Aspen Institute México, se tocaron temas fundamentales como el confinamiento de las personas en sus hogares y la necesidad de apoyar al sector trabajador que no puede dejar de llevar a cabo sus actividades, ya que dejaría de percibir ingresos. Más o menos qué tiempos, porque quizá se podría tener un análisis económico, social un poco más aproximado si supiéramos que la vacuna vendrá dentro de X meses, vamos a decir. Y eso nos puede permitir decir, bueno, las reservas económicas las vamos dosificando en ese tanteo al que se refería Santiago hace un minuto, para llegar a ese punto en el cual ya podamos darle la vuelta o empezar a darle la vuelta. ¿Cómo lo visualizas, Carlos? Lo que hemos visto con esta epidemia y que realmente es fundamental es cómo la ciencia nos ha dado resultados muy rápidos. De que se describió este virus a donde estamos ahorita, ya tenemos la secuencia viral, ya tenemos pruebas, ya tenemos vacunas. De hecho, hay en este momento 70 vacunas en investigación, de las cuales 3 de ellas ya entraron en ensayos clínicos. Aquí en mi unidad de investigación estamos estudiando una de ellas. La vacuna de Moderna ya está en la fase 1, y si pasa de fase 1 va a pasar a la fase 2, que ya es la fase de eficacia, ahorita está en fase de seguridad.
Ya hay más de 400 estudios con medicamentos. Entonces, yo creo que vamos a tener tratamientos y vamos a tener una vacuna, pero ahora, ¿qué va a ser primero? Pues es difícil decirlo. Yo pienso que van a ser primero los tratamientos y después la vacuna, pero la vacuna va a ser fundamental para salir adelante. Ahora, el que tengamos la vacuna, si todo sale bien y tenemos una vacuna en 18 a 24 meses, después viene el problema muy serio de producir esta vacuna en cantidades enormes, porque estamos hablando de producir millones y millones de dosis y simple y sencillamente no tenemos la capacidad de producción para lograr eso. Y después va a venir el asunto de la distribución, ¿no? ¿Cómo hacemos una distribución equitativa de estas vacunas y estos medicamentos de tal manera que no sean únicamente los países ricos y las personas con recursos que las tengan y no las personas pobres? Entonces se nos presentan dilemas éticos mundiales muy, muy importantes que creo que tenemos que tomar en cuenta, así como pensamos en la solución de este problema. Los panelistas mostraron su visión global e hicieron énfasis en la necesidad de que se lleven a cabo acciones que prioricen la salud de la población y que también puedan evitar la pérdida de empleos. Qué bueno que tenemos unos programas de pensiones no contributivas. Pero esas personas ya estaban jubiladas, no estaban en el mercado laboral. No van a perder ingreso porque les digamos que se queden en su casa. Son los trabajadores de 25, 30, 35, 40, 50 años que están yendo a trabajar todos los días, a los cuales les tenemos que dar una fuente de ingreso, porque esos sí son los que están perdiendo ingreso cuando les decimos quédate en tu casa. Lo mismo ocurre con las becas educativas. Los jóvenes no eran los que estaban trabajando. No son los que van a perder ingreso por motivo de esta pandemia. Entonces, la dimensión social está muy vinculada con la dimensión de salud y para poder sufragar este proceso con el menor costo posible, es importante entonces que fortalezcamos la dimensión social en paralelo a la dimensión sanitaria, porque en mi opinión, Enrique, y con esto concluyo, hay que prepararnos para un proceso que puede ser algo accidentado y que puede durar 12 meses, 18 meses, ojalá menos, hasta que finalmente recuperemos la normalidad plena, entre comillas, normalidad plena, de poder tener aglomeraciones de personas como las teníamos hasta el mes de febrero pasado. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál sería la secuencia, digamos, a nivel social, a nivel de país? Deberíamos de seguir. Yo creo que ahorita, Enrique, estamos en un punto en donde a las familias hay que reducirles la angustia que están sufriendo y la tensión social que se va a generar conforme se trata de hacer que el confinamiento funcione y la gente no tiene la disposición social para hacerlo. Hoy en la mañana yo veía unas fotos parece que en Toluca, había unos mercados en la plaza de Toluca y llegaron los granaderos o la policía. Ese es exactamente el tipo de situaciones que tenemos que evitar. Y una transferencia de ingreso a lo mejor no es 100% de la solución, pero desde el punto de vista ético, no es lo mismo decirle a una persona, quédate en tu casa y a ver cómo te las arreglas, a decirle a una persona, quédate en tu casa y el Estado mexicano te apoya para poder quedarte en tu casa. Yo creo que aquí en cierta manera hay que voltear, digamos así, la pirámide. Hay que dar una protección muy importante a una población muy, muy particular y hay que ir moviendo los recursos hacia donde más hacen falta. Y si requerimos proteger más al personal sanitario, vamos a dar recursos ahí. Y si requerimos proteger más a las personas que tienen obesidad y diabetes, vamos a dar recursos ahí. Y si requerimos, entonces hay que pensar cómo hacer una cosa, porque esto no va a poder darse de manera a todo el mundo. A ver, va a haber ciertas personas que les tenemos que decir, ahora sí que tú ve cómo le haces con tu familia y aíslate o quédate, pero si tú te enfermas, si tú te infectas, no va a ser mayor problema. Pero hay otras personas que le tenemos que decir, tú no te puedes infectar. Y eso requiere de esa distribución no equitativa de recursos. Es extraordinariamente complicada en una sociedad porque todo el mundo dice, bueno, ¿por qué le diste a él y a mí no? Pero la realidad de una pandemia como esta requiere esa distribución no equitativa para poder hacer el frente necesario y porque no existen recursos para darle todo a todos.
También se abordó la importancia que juega la tecnología en estos momentos y de cómo hoy más que nunca debe ser utilizada con creatividad y lograr herramientas modernas para vencer la crisis sanitaria. Entonces, podríamos hacer cosas, por ejemplo, uno podría tener una aplicación que nos dijera, estás a menos de 2 metros de una persona y te hiciera te vibrara y tú rápidamente dijeras, me tengo que alejar. Podríamos tener una aplicación que si yo fui diagnosticado, yo pudiera rápidamente notificar a todos mis contactos de que fui diagnosticado con COVID y tienen ellos que ir a hacer la prueba. Es decir, tenemos que usar tecnología de una manera mucho más eficiente de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y creo que la tecnología existe para hacer este tipo de cosas. Entonces tenemos que darle un poquito de imaginación a esos creadores de apps y de otras cosas y realmente a través de tecnología poder hacer muchas cosas que hoy en día estamos todavía haciendo a través de papel. Yo pienso, por ejemplo, el seguimiento de contactos como se hace a nivel del sector salud en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, es demasiado lento, demasiado burocrático para ser eficaz y para poder hacer frente a esta epidemia. Requerimos un seguimiento de contactos que es prácticamente instantáneo y eso únicamente se va a poder hacer posible a través de tecnología. Para cerrar el evento, se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas, en donde el Dr. del Río y el Dr. Levy contestaron las dudas planteadas por el auditorio. Para Santiago, una pregunta del doctor Ricardo Samaniego sobre el seguro de desempleo, el planteamiento que hizo algunos días atrás el doctor Gerardo Esquivel, y si este seguro constituiría el pago de 60% del salario del último empleo, hasta que podría otorgarse por un periodo de hasta 3 meses. ¿Cómo ves esa propuesta? ¿Habría que ampliarla? ¿Qué le modificarías? ¿Cuál es tu comentario, Santiago? Bueno, primero un saludo a Ricardo, amigo de muchos años, y muy querido. Yo pienso que sería mejor evitar el desempleo. Y todos los países del mundo, o casi todos los países, están apoyando a sus empresas para que las empresas no despidan. Yo hace más o menos unas 5 o 6 semanas publiqué una propuesta en la revista Nexos, en donde lo que sugería es que, condicionado a que las empresas no despidan, el gobierno federal asuma por 3 o 4 meses todas las cargas de seguridad social y en ciertos casos subsidie parte de los salarios. Siempre y cuando la empresa no despida. ¿Por qué? Porque cuando las empresas empiezan a despedir, quiere decir que las empresas ya tienen unos problemas de liquidez muy fuertes y eventualmente probablemente van a quebrar. Si algo hemos aprendido de las crisis económicas en el pasado en México, es que las quiebras de empresas y las pérdidas de empleos formales son muy costosas y hacen muy difícil retomar el crecimiento en el futuro. Si queremos crecer en el 2021, una vez que esta pandemia esté controlada, y seguir creciendo en el 2022, lo que es absolutamente central desde el punto de vista económico es evitar los despidos de trabajadores formales. Y para eso necesitamos ayudar a las empresas ya, porque las empresas tienen problemas de liquidez muy fuertes. Aquí tenemos una pregunta muy interesante de Gabriel España que dice, se ha mencionado que la solución de mediano y largo plazo requiere colaboración internacional. Sin embargo, las condiciones para ello, si lo observamos como medidas como los cierres de frontera de Trump o medidas inconsistentes de nacionalismos, etcétera, o la fragmentación de mecanismos en Europa, ¿qué podría forzar a una colaboración internacional? No sé si, Carlos, nos puedas comentar un poco si hay mucha desconfianza, por ejemplo, entre las comunidades científicas de unos y otros países para colaborar en esto, más allá de los liderazgos. Es interesante, por lo menos a nivel científico, yo siento que la colaboración hoy en día es mayor que la que yo jamás había visto. Es decir, yo tengo reuniones prácticamente semanales con colegas en Francia, en Italia, en España, hablando de lo que está, aprendiendo de ellos, escuchando qué es lo que pasa, dando nuestra opinión en México. Entonces yo creo que interesantemente, científicamente hemos creado una comunidad de colaboración internacional que no conoce fronteras
como la que yo jamás había visto. Pero el problema, yo siento que es una situación de nacionalismo a nivel político y a nivel de muchas pues sectores de la población, que sí me es muy preocupante, porque también eso se está asociando y se está aunando también a una xenofobia y a una discriminación muy importante. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido declaraciones de Trump en contra de que el virus chino, y entonces eso causa problemas de que, pues claro, es problema de los chinos y tenemos que estar, y yo si ahorita quisiera llevarme bien con alguien sería con China, porque la verdad de las cosas es que sigue siendo la economía más fuerte y yo creo que salió de este problema de una manera en que muchos otros nos está costando trabajo. Entonces yo creo que esa xenofobia puede ser muy preocupante para tratar de salir adelante de este problema y de alguna manera creo que tenemos que superarla y esta epidemia, como comentó Santiago, pudiera ser la oportunidad de realmente decir que nos tiene que olvidar el nacionalismo y tenemos que pensar en un abordaje mucho más integral que realmente logre que todos aprendamos de todos y que todos nos ayudemos unos a otros para superar esta De esta manera, The Aspen Institute México busca continuar generando espacios en los que el debate, la discusión, el análisis y el intercambio de ideas pueda sumar y encontrar soluciones que contribuyan a superar esta crisis. Agradecemos la participación de la comunidad Aspen y esperamos verlos en el siguiente webinar Aspen MX.